Bueno, pues no, el área de excavación resultó ser un taller de lítica. Ya había algunas sospechas, había como algún antecedente, porque un colega y además amigo, Rodrigo Liendo, había excavado, hizo una pequeña excavación muy cerca de esta área y fue el primero que se dio cuenta de que había gran cantidad de desechos para la elaboración de herramientas. Entonces pues estaba la idea de que por ahí podían estar los talleres. Entonces, pues bueno, por esta situación del salvamento, pues se pudo confirmar o estamos en el proceso de confirmar pues que ahí se ubicaban precisamente este tipo de actividades de manera formal. Entonces pues es un gran hallazgo de por sí en un área donde durante mucho tiempo pues en realidad justo no se había dado mucha importancia por no tener arquitectura monumental muy cerca, porque era como la salida entrada del área central del asentamiento. Pero bueno, pasó y resulta que es un lugar fundamental para la actividad económica, pero aún, no, más allá de eso, esa no era la única sorpresa que nos tenía reservada, más otras que se puedan ir acumulando en lo que falta todavía del proyecto. Apareció una sepultura, que en Palenque eso no es novedad, porque es una de las zonas arqueológicas donde, ¿no?, que yo creo que cuenta con una de los, ¿no?, de las cantidades de enterramientos humanos más grandes que yo he podido corroborar, ¿no?, en lo que son las zonas, otras zonas arqueológicas, otros sitios ¿no?, de las mismas áreas mayas. Entonces no sorprende, sorprende en el lugar. Ahí era como un lugar donde no esperábamos. Y pues fue gratísimo, ¿no?, poder ¿no?, también entrar y poder trabajar esta parte. Entonces pues yo voy a describir un poquito cómo fue el proceso del descubrimiento de esta sepultura, ¿no? Como mostró el arqueólogo Varela al inicio de su presentación, ahí se conocía que había una plataforma que pues con el paso del tiempo, con la constante actividad que se desarrolló por ahí encima, pues estaba todo así, básicamente era un montón de piedras ahí sin ton ni son. Y pues la parte de lo que la excavación nos permitió ver fue ir encontrando justo, ¿no?, como, ¿no?, empezar a encontrarle las partes, las caras, ¿no?, a esta plataforma, y justo donde encontramos un pequeño murito, una pequeña alineación, debajo apareció la sepultura, ¿no?, la sepultura número 1 de este proyecto de salvamento arqueológico. Entonces, si pasamos a ¿no?, a la imagen de la sección de enterramientos, por favor. Entonces, bueno, ¿no?, obviamente ya para ese momento ya habíamos quitado bastante tierra, no lo esperábamos, fue uno de los trabajadores, Miguel, es quien encuentra las primeras lajas, esa amarilla fue una de las primeras, me acuerdo bien. Y pues ahí, ¿no?, ya la gran expectativa de qué era lo que nos íbamos a encontrar ahí abajo. Se han excavado durante, ¿no?, muchos años sepulturas en Palenque, entonces ya más o menos tenemos una idea de cuál es el comportamiento, qué esperar, aunque siempre, ¿no?, siempre hay como, ¿no?, pequeñas sorpresas que enriquecen nuestro conocimiento, ¿no?, de las prácticas funerarias de los antiguos palencanos. Entonces lo que estamos viendo es cómo va apareciendo lo que es la cubierta de la sepultura. La sepultura en nuestra tipología la llamamos una cista, que es básicamente un cajón elaborado con piedras. Tenían varias maneras, ¿no?, diferentes técnicas para hacerlo o estilos, y esta resultó ser pues una bastante elegante, muy bien trabajada. La siguiente, por favor. Ahí ya la podemos ver un poco más limpia en cuanto, ¿no?, lo que es su cubierta, y pues podemos ver que tiene, por ejemplo, en la parte norte, ¿no?, siempre orientadas norte-sur, ¿no?, era como una obsesión de los palencanos, ¿no?, el acomodar a sus muertos y bueno, muchas de sus cuestiones arquitectónicas, pero concretamente con los muertos, el colocarlos en eso. Pero ahorita entraremos a detalle ya con el esqueleto. Entonces, bueno, la idea que los palencanos, o lo que pensamos que era la idea de los palencanos para tener este tipo de sepulturas como su forma principal de enterrar a sus muertos, es que con el uso de las piedras, con el uso de construirle su cajoncito y taparlo y todo, ellos generaban lo que llamamos un espacio vacío, protegerlos del contacto de la tierra. ¿Y para qué hacían esto? Pues porque también tenemos la evidencia de que eran muy dados a reingresar a las sepulturas en unos años, un tiempo después de lo que había sido el depósito original. De hecho, una de las cosas que podemos empezar a observar en esta, como en el caso en esta imagen, es que falta una laja, ¿no?, así llamamos esas piedras alargadas. Falta una laja, la de en medio, ya luego la encontramos, estaba ahí colocada intencionalmente en algún punto, ¿no?, de la historia, ¿no?, reabrieron el espacio donde estaba sepultado esta persona,
retiraron una de las lajas y empezaron a rellenarla con piedra. Sin haber alterado nada el contenido, la empezaron a rellenar. Entonces una práctica así como un poco extraña, pero ya teníamos noticias de ellas, de ese tipo de práctica en otros conjuntos, como en el grupo 4, donde conocemos varios casos parecidos. La siguiente, por favor. Ahí ya se ve más limpia, ¿no? Entonces, bueno, tenían una combinación, una que cubría la laja grande completa, ¿no? Una placa o un panel, ¿no? De piedra caliza y, bueno, soportada sobre eso. Entonces, bueno, ahí se ve más claramente la piedra que ellos quitaron para, ¿no? Para hacer el reingreso, pero bueno, ya se va viendo, ¿no? Ya se va viendo en toda su dimensión, ¿no? Como fue la cubierta de abajo. La siguiente, por favor. Y ahí ya empezamos el proceso, ¿no? De exploración formal de lo que es la sepultura y su contenido. Como les cuento, en esta ocasión estaba rellena, intencionalmente rellenada con piedras. Entonces, pero es un proceso pues muy delicado, porque en cualquier momento podíamos encontrar cualquier cosita, y sabíamos que en algún momento íbamos a empezar a encontrar los restos óseos, los cuales son muy delicados. Entonces, ¿no? Pues con todo el cuidado aquí el equipo de trabajadores, ¿no? Pues levantando toda esa primer capa, ¿no? De piedra, ya para poder tratar de acceder al enterramiento, a los restos óseos como tal. Y una de las cosas que tienen las sepulturas y sus contenidos y los esqueletos es que es uno de los contextos, es uno de los tipos de hallazgos arqueológicos que mayor información sobre diversa índole, ¿no? Diversos aspectos culturales y biológicos nos puede dar. Entonces tiene que ser todo muy cuidadoso para tratar de no perder detalles. La siguiente, por favor. Ahí ya va un poco más avanzado, y empezábamos ya a ver las cosas, ¿no? En la parte alta, ahí fue el momento en donde encontramos el cráneo, lo cual, créanme, es un momento tan emocionante de repente empezar a ver las cuencas de los ojos, y de repente el orificio nasal, y de repente de empezar a ver los dientes. Bueno, es muy emocionante. Y también empezaron a aparecer vasijas que venían como objetos asociados, ¿no? Lo que comúnmente se denomina como ofrenda. Tenía uno junto a la cabeza, junto al cráneo, y dos más en la parte inferior, muy cercana, ¿no? O sea, básicamente muy cercano de la rodilla y los tobillos. La siguiente, por favor. Una cosa importante ¿no? de esta riqueza que vamos encontrando informativa, de datos que vamos encontrando cuando vamos explorando las sepulturas. Tampoco nos lo esperábamos. Esa es una de las piedras que se usó para formar uno de los muros. Y nos sorprendió mucho ver que tenía fósiles marinos, ¿no? De hecho, ¿no? Fue un geólogo, Miguel Varela, ¿no? quien identificó y nos dejó sorprendidos, porque esta cuestión de los fósiles marinos, toda esta idea de un mar primigenio, es fundamental en la religión maya del pasado y fundamental en la idea que se tienen de la muerte y hacia dónde van los muertos y cómo es que llegan al lugar de los muertos. Tiene que ver con todo eso. Entonces, que encontremos piedras en una sepultura donde deliberadamente ellos están escogiendo que se noten esos fósiles, estamos encontrando una cuestión con un significado simbólico muy importante. La siguiente, por favor. Y ahí ya, bueno, ¿no? Conforme íbamos explorando una serie de detalles, ¿no? Pues ahí, ¿no? Podemos ver, pero, ¿no? Ahí cómo está la vasija, ¿no? Y empezamos a ver un poco el acomodo de los restos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Para que vean un poco, si alcanzan a ver, no es muy clara la imagen, estaba un poco sucio el esqueleto, porque, ¿no? Hasta nos llovió un poquito y toda la cosa, pero ya estábamos notando incluso que tenía incrustaciones de una piedra verde, posiblemente jade, en sus dientes incisivos superiores. Siguiente, por favor. ¿No? Bueno, otra vista, ¿no? Ahí ¿no? Se observan algunas de las cosas que he estado platicando todavía, ¿no? Como la laja que fue colocada, ¿no? Deliberadamente por los propios palencanos de aquel entonces para hacer el rellenado de la cista. Y bueno, y aquí, ¿no? Pues un poco para reflejar las incomodidades que luego, ¿no? Las posturas, un tipo de yoga y de contorsión que uno tiene que ir agarrando para poder explorar este tipo de depósitos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí una foto ¿no? En planta de ¿no? ya la sepultura completamente liberada de sedimento, y donde ya se puede apreciar muy bien
pues lo que fue el depósito primario con algunas leves modificaciones que se dieron en el transcurso de los años inmediatos a que fue colocada ahí el personaje. Entonces, una de las cosas que pudimos ir determinando desde que íbamos haciendo la excavación, además de estas actividades culturales que les he comentado, ¿no?, de los reingresos, actividades secundarias, pues podemos empezar también a obtener información de los propios restos, que como les digo, aportan muchísima información. Yo hago un poco, ¿no?, un poco para, ¿no?, ¿no?, un poco para, como, pues no exactamente en broma, pero para que me vayan entendiendo. El esqueleto, ¿no?, los muertos nos van platicando un poquito de su historia conforme primero los vamos excavando y ya luego los vamos analizando en el laboratorio, ¿no? Mucha información de tipo biológico, podemos saber la edad y el sexo de los individuos, y en este caso pudimos identificar desde campo que se trataba de una mujer y una persona en una, ¿no?, edad como ya de adultos, ¿no?, en madurez, ¿no?, todavía, ¿no?, nos falta para poder establecer con precisión, pero seguramente entre unos 30 y unos 40 años habrá que determinarlo ya con más calma y con más elementos. La posición es, ¿no?, es recostada sobre su espalda, es que se llama en decúbito dorsal extendido, orientada al norte, como les había comentado. Y bueno, pues también otro tipo de cosas importantes que pudimos ir determinando tiene que ver con el aspecto físico de las personas de aquel entonces. Como es conocido de todos, en Mesoamérica en general, pero en el caso de los mayas en particular, gustaban mucho como una especie de norma de belleza y también como una especie de código social. Desde muy pequeños se tenían la costumbre de que se deformaba, se modificaba el cráneo ¿no?, de las personas para buscar con ello, ¿no?, una especie como de prolongación hacia la parte de atrás de la cabeza. Y también pudimos establecer lo del limado de los dientes. Entonces también eso nos ayuda un poco a caracterizar al personaje, aunque todavía nos falta toda la parte, ¿no?, realmente importante, o donde se define bien la información y los datos, que es el momento, ¿no?, que eso sería en laboratorio. Y bueno, ya más adelante nos encantaría que nos volvieran a invitar para ya platicar ya de los datos contundentes y finales de esto. Y una de las últimas cosas que yo quisiera comentar, que tiene que ver con justo, ¿no?, el hallazgo de vasijas, entre otra serie de objetos que llegamos a encontrar dentro de las sepulturas. Primero, es el lugar donde suelen aparecer las piezas completas. Dos, como es parte de un ritual, de una actividad ritual religiosa muy importante, pues el hecho de que estén ahí es porque quiere decir algo. Y una de lo que se ha podido saber, sobre todo a partir de tanto de estudios químicos recientes que se pueden hacer raspando el fondo de las vasijas, como también gracias a los avances en la lectura epigráfica, sabemos ya para qué se están utilizando algunas de estos como contenedores dentro de las sepulturas, y sabemos que están colocando bebidas como chocolates, como pulques, incluso, ¿no?, como atoles de diferente índole.